En pos de una estrella de Bárbara Cartland, capítulo 5. De pie ante la claraboya de su camarote, Tarina observaba el grupo que viajaba en el yate. Los invitados caminaban por el angosto muelle al cual estaba anclada la sirena del mar. Pensó en lo hermosa que estaba Betty y decidió que Lady Lorraine, con su dulce sonrisa y su voz suave y bondadosa, era alguien a quien ella querría siempre. Solo le había hecho algunos pequeños favores y servicios, pero eso había bastado para que ella le expresara no solo gratitud, sino una admiración y una simpatía que a Tarina se le antojaban conmovedoras. «Es usted tan bonita», le había dicho Lady Lorraine apenas el día anterior, «que sin duda puede encontrar algo más interesante que ser doncella de una señora». «Soy muy feliz así», contestó Tarina. «Entonces, eso es todo lo que importa», sonrió Lady Lorraine. «Y gracias una vez más, mademoiselle, por lo bien que surció ese vestido que se me había rasgado». Las damas caminaban con mucho cuidado por el muelle de madera. Las seguían primero Harry Presswood, después Lord Lorraine y por último el marqués. Siempre que lo veía, Tarina sentía que era absolutamente diferente a cualquier otra persona que ella hubiera conocido, y aunque se decía que eso era absurdo, el marqués ejercía un extraño efecto sobre ella. Era como si ella vibrara hacia él, y a su vez sentía vibraciones procedentes de él cuando escuchaba su voz en el corredor, frente a su camarote o en la cubierta. Pero era algo que ella no podía explicarse. Siempre estaba intensamente consciente de su presencia en el yate, sin importar si lo veía o no. Tenía la impresión de que su persona era tan fuerte que le era imposible escapar de él. Procuraba evitar subir a cubierta cuando sabía que era probable que él estuviera allí haciendo ejercicio o en compañía de sus amigos. También se deslizaba en su estudio para tomar libros prestados, solo cuando sabía que él estaba cenando o cuando andaban en algún puerto y él había bajado a tierra firme. Había hecho mucho calor en el Mar Rojo y Betty, lo mismo que los otros invitados, no deseaba hacer otra cosa que permanecer tendida bajo el toldo de lona. «Hace demasiado calor hasta para hablar», le dijo Betty, y luego añadió: «Lady Millicent parece tener muchas cosas que decirle al marqués». Tarina no contestó, pero con el transcurso de los días tuvo la impresión, aunque no dijo nada al respecto, de que a Betty no la contrariaba el monopolio de Lady Millicent sobre el marqués, o cuando menos no tanto como ella hubiera esperado. Algo sucedió que escandalizó a Tarina, y la hizo sentir que el marqués era en realidad tan desagradable como ella había pensado al principio. Fue un día en que el calor era casi sofocante, no soplaba la menor ráfaga de viento. Cuando el grupo se fue a cenar al salón, Tarina sintió que no podía soportar más permanecer abajo. Por lo tanto, subió la cubierta, al lugar especial que Hunt había encontrado para ella. Estaba muy lejos de la puerta protegida por el toldo, de modo que no existía la menor probabilidad de que alguien la viera. Era una hermosa noche. Las estrellas iluminaban el cielo y se reflejaban en el mar tranquilo, liso como la superficie de un espejo. Era tan hermosa que Tarina se sentó a contemplarla, fascinada. Levantó el rostro hacia las estrellas, que parecían contener un mensaje para ella y para el resto del mundo, preocupado y atribulado. «¿Por qué tenemos que hacer las cosas feas cuando existe tanta belleza a nuestro alrededor?», se preguntó, embelesada por lo que veía. Sumida en sus pensamientos, comenzó a recordar lo que había aprendido en los libros que leyera durante el viaje. Sentía como si su mente y su espíritu respondieran a algo que estaba fuera de su alcance y que era, al mismo tiempo, parte de ella misma. De pronto se le ocurrió que debía ser muy tarde, y ya no se oían el rumor de las voces, y supuso que todos debían haberse ido a la cama. Experimentó cierta rigidez por haber estado tanto tiempo sentada. Se levantó para atravesar la cubierta que suponía vacía. Acababa de salir de su escondite cuando vio que dos personas salían del lugar donde terminaba el toldo, justo enfrente de ella. Se apresuró a hundirse en las profundas sombras que proyectaba la superestructura del barco. Apoyada contra ella, se sintió segura de que no la verían. Ahora observó que el marqués y Lady Millicent estaban de pie, apoyados contra la barandilla. Escuchó que él decía con una voz que siempre le parecía mensajera de una extraña vibración: «Esa es la estrella que deseaba mostrarte.
Señaló hacia el cielo, pero Lady Millicent contestó con suavidad: «Yo no estoy interesada en las estrellas, Vivien, sino en ti». Levantó los brazos y bajó la cabeza de él hacia la suya. Vestía un resplandeciente traje de tul y lentejuela que Tarina le había ayudado a ponerse antes de la cena. A la luz de las estrellas y la luna, brillaba como si acabara de salir del mar. Tarina nunca había visto a un hombre y a una mujer besarse con pasión. Al ver al marqués y a Lady Millicent entrelazados en apretado abrazo, sintió una extraña sensación en el pecho, diferente de cuanto hubiera experimentado antes. El marqués levantó la cabeza y Lady Millicent dijo: «Tú me excitas, Vivien. Siempre lo has hecho. Quiero estar mucho más cerca de ti que en este momento. No tardes demasiado, mi maravilloso amante». Su propia voz, más que las palabras que dijo, parecía vibrar de pasión. Entonces se dio vuelta y se alejó con movimientos semejantes a los de una serpiente deslizándose en la oscuridad, pensó Tarina. Por un momento el marqués se quedó de pie donde estaba, con el rostro vuelto a las estrellas. Después se volvió listo para marcharse. El barco debió haber cambiado de curso porque la luz de la luna salió y brilló de pronto sobre las sombras donde se había refugiado Tarina. Iluminó su rostro y el marqués pudo ver sus ojos, agrandados por la sorpresa, que lo miraban a través de la cubierta. Pareció petrificado y Tarina sintió como si la voz hubiera muerto en su garganta. Entonces, en un tono extraño y tranquilo, el marqués dijo: «Me imagino que subió usted a cubierta para mirar las estrellas. Levante los ojos hacia ellas y no los baje». Era una orden y, sin embargo, ella sintió que era también una súplica, aunque no tenía la menor idea del por qué o del para qué. No contestó y, después de un segundo, él se dio la vuelta y desapareció bajo el toldo, como antes lo había hecho Lady Millicent. Cuando Tarina volvió a su propio camarote, notó que estaba temblando y que se sentía escandalizada y horrorizada. Se percató de lo tonta que había sido, de lo ignorante e ingenua que demostraba ser al no haber comprendido antes que Lady Millicent no solo coqueteaba con el marqués, sino que él era su amante. ¿Cómo puede actuar de esa forma cuando ella tiene un esposo?, se preguntó. Era tan sorprendente, tan diferente de cualquier cosa con la que ella hubiera tenido contacto durante su simple y tranquila vida en la vicaría, que sintió que las mejillas le ardían de turbación. ¿Qué había visto? ¿Qué había oído? ¿Cómo puede ser tan tonta para no comprender que así es como las damas como Lady Millicent se comportan?, se preguntó. Y como si ese descubrimiento la arrastrara como lo haría una ola, entendió muchas cosas que la habían desconcertado en el pasado. Recordó las críticas que había oído en torno al príncipe de Gales, la desaprobación de su padre contra las damas que se relacionaban con él, y algunas de las cosas que Betty había dicho. Cuando Betty comprendía lo inocente que era ella, cambiaba rápidamente el tema, pero ahora Tarina recordó la expresión de sus ojos. ¡Amantes! El hecho de que Lady Millicent, una mujer casada que viajaba a la India para reunirse con su esposo, se acostara con otro hombre, le parecía espantoso. Se sentía tan escandalizada que permaneció despierta en la oscuridad, pensando que Betty no debía relacionarse con alguien tan inmoral. Entonces, casi serpenteando como los movimientos de la propia Lady Millicent, la pregunta surgió en su cerebro: ¿estaría Betty dispuesta a hacer lo mismo que había hecho Lady Millicent en la vida del marqués? ¿Cómo podría ser tal cosa?, se preguntó Tarina. Entonces, con una sensación de incontenible alivio, recordó que Betty era libre. El marqués podía casarse con ella, y eso era algo que Betty deseaba, y tal vez estaría dispuesta a perdonar la actual conducta del marqués una vez que Lady Millicent se marchara. Al mismo tiempo, Tarina sentía que todo era horrible y degradante. Temerosa de oír que el marqués entrara en el camarote de Lady Millicent, o ella en el de él, se cubrió las orejas con las manos. «Es perverso, es malvado, y papá se habría sentido muy escandalizado», murmuró. Pero eso, en realidad, era lo que ella misma sentía, y pasó el resto de la noche sin dormir. Cuando algunos días más tarde llegaron a Calcuta, Tarina se sintió feliz al saber que Lady Millicent los dejaba. No le dijo nada a Betty. Como su prima no parecía estar
tan contenta como ella hubiera esperado, decidió que era mejor que no se le mencionara el asunto. De hecho, Betty se mostró tan callada una vez que el yate se lanzó de nuevo al mar, que Tarina pensó que no estaba bien. «¿Por qué no te quedas hoy en cama?», le sugirió al verla tan pálida y callada, cuando fue a despertarla. «No, no», se apresuró a responder. «Tengo que levantarme». «Pareces muy cansada, querida». «Es el calor», contestó Betty con aire petulante, «pero dicen que mañana comenzará a refrescar». En efecto, esa tarde empezó a refrescar un poco gracias al viento que soplaba procedente del suroeste. Sin embargo, Betty no parecía tan risueña y resplandeciente como siempre. Tarina pensó que debía estar sufriendo a causa de la infidelidad del marqués. «Estoy segura de que todo saldrá bien», se dijo para consolarse, «ahora que esa horrible Lady Millicent se ha ido». Fue entonces cuando Lady Lorraine le había pedido que tuviera la bondad de coserle un vestido que se había roto. «No me había atrevido a pedírselo antes, mademoiselle», explicó Lady Lorraine con su suave voz, «porque también debía atender a Lady Millicent. Pero si supiera cosérmelo, se lo agradecería muchísimo. Confieso que soy una inútil con la aguja». «Por supuesto que se lo coseré, mi lady», contestó Tarina. «Ahora tengo mucho tiempo para hacerlo». «Siempre pensé que Lady Millicent es muy exigente», observó Lady Lorraine con una sonrisa. «Mucho», reconoció Tarina. Su tono de voz reflejaba su escandalizada desaprobación de la belleza de ojos oscuros y el recuerdo de lo desagradable que había sido. «Y ahora somos un grupo pequeño y amable», contestó Lady Lorraine, como si hablara consigo misma. «Lady Millicent siempre ha sido una influencia muy inquietante». Por la forma en que lo dijo, Tarina sintió deseos de contarle lo mucho que le desagradaba a Lady Millicent y la forma en que desaprobaba su conducta, pero comprendió que eso era algo que ninguna doncella haría. Tomó el vestido de Lady Lorraine y se dirigió a su camarote. En el yate solo quedaba Hunt para contarle lo emocionada que se había sentido al llegar al río Chio Phraya. Antes de los libros que leyera durante el viaje, se había enterado de lo importante que era ese río para el reinado de Siam, y que los geógrafos occidentales lo conocían como el Menam, que significaba madre del agua. Gracias a que controlaban el río, los reyes Ayuda habían podido dominar casi toda la región que ahora constituía el moderno Siam. A medida que se deslizaban lentamente por el río hacia Bangkok, Tarina se sintió fascinada por los numerosos botes, barcos y lanchones de todos los tipos imaginables que se movían hacia uno y otro lado de su cauce. Imaginaba el pánico que debía haber producido el año pasado el hecho de que los cañoneros franceses hubieran abierto fuego contra las poblaciones siamesas de la costa. Habían aterrorizado a los habitantes de las casitas de madera, construidas sobre pilotes que se elevaban por encima del agua. Cuando anclaron y pudo ver en la distancia los dorados picos de los templos y palacios, sintió que Bangkok era tan emocionante como ella se había imaginado. Su única preocupación consistía en cómo podría bajar a tierra para verlo todo. Sin embargo, Hunt le aseguró que, como sin duda el marqués estaría ocupado en conferenciar con el rey, habría tiempo suficiente para que ella viera la ciudad y todo lo que le interesaba de ella. «Espero que tenga razón», comentó Tarina. Subió a cubierta en la mañana muy temprano, antes que nadie se hubiera levantado, y vio que el río ya estaba palpitante de vida, atestado de botes y barcazas. El sol brillaba deslumbrante sobre el palacio real, que se veía en la distancia. Ahora, al ver que el marqués bajaba a tierra firme, con pantalones blancos y una chaqueta marinera azul, deseó como nunca había deseado nada en la vida estar a su lado. Betty le había dicho que él y sus compañeros de viaje habían sido invitados al palacio para conocer al rey Chulalongkorn. Después del almuerzo los llevarían a recorrer lo que Tarina sabía que era uno de los edificios más hermosos de Bangkok. «Ah, qué afortunados son, qué suerte tienen», se dijo, y se sintió avergonzada de envidiarlos. ¿Cómo podía sentir otra cosa que no fuera gratitud, solo por el hecho de encontrarse en Siam, un país que nunca había imaginado que tendría la fortuna de conocer? Tal vez no conociera al rey, pero podía ver las resplandecientes pagodas doradas y la belleza del río. Tan pronto como el marqués y su grupo se perdieron de vista, Tarina corrió hacia la cubierta. Bajo el aire cálido y húmedo que soplaba en el río,
se dedicó a contemplar los botes que pasaban y a la gente que se encontraba en la orilla del río. Los libros que había leído decían que todos los habitantes de Siam sonreían, y era verdad. Tanto los niños como los adultos parecían estar siempre sonrientes. La gente que iba en los botes que navegaban por el río saludaba con la mano al pasar, y Tarina les respondía de la misma forma. Fue entonces cuando Hunt se acercó a ella para decirle: «Cuando haya terminado con todo lo que debo hacer para su señoría, la llevaré a tierra firme, mademoiselle, si eso es lo que desea». «Me encantaría», comentó Tarina, «y hay muchas preguntas que me gustaría hacerle». «Pregunte lo que quiera», contestó Hunt. «Para comenzar, le diré que estamos anclados frente al Hotel Oriental, que es donde se hospedan los snobs». Señaló un edificio de aspecto imponente y añadió: «Si usted se asoma entre los árboles que hay allí enfrente, verá a príncipes y a lores mezclados con millonarios procedientes de todas las partes del mundo». Tarina se echó a reír y miró con interés hacia el hotel, medio escondido entre los cocoteros. «Dicen que fue construido por 2 capitanes de barco», le explicó Hunt, «para gente que llegara en barco procedentes del mar. Eso somos usted y yo, pero no estamos en condiciones de pagar los precios que cobran allí». «¿Cuándo lo construyeron?», preguntó Tarina. «Antes que usted naciera, hace unos 100 años». Tarina se volvió a reír. «Pero usted debe desear conocer al rey», continuó Hunt. «Es todo un tipo. Tiene 77 hijos». «No le creo», exclamó Tarina. «Se lo juro», insistió Hunt, «y 32 de ellos son varones». Cuando calculó que debía ser la hora del almuerzo, Tarina bajó a su camarote y encontró que su bandeja ya la esperaba. En ella había uno de los deliciosos platillos que preparara el cocinero del barco. Como se trataba de un platillo frío, no se había arruinado con la espera. Hacía demasiado calor para comer mucho, y cuando terminó, aún no había señales de Hunt, que comía con el resto de la tripulación. Por lo tanto, tomó los libros que acababa de leer y pensó que debía ir al estudio del marqués para seleccionar otros. El yate estaba silencioso. Cruzó la puerta que conducía a la suite del marqués y entró en su estudio pensando con gratitud en lo mucho que los libros la habían hecho disfrutar del viaje. Le habían enseñado tantas cosas, pensó, que en algunos sentidos casi se había vuelto una persona diferente de la que saliera de Inglaterra. Entonces, al entrar en el estudio, lanzó una leve exclamación ahogada. Apoyadas en 2 de las sillas y otra sobre el escritorio, vio 3 pinturas. De inmediato comprendió lo que eran. En varios de los libros que había leído sobre Siam se mencionaban las pinturas murales que adornaban las paredes de los templos budistas, denominadas jatakas. Ilustraban relatos de la antigüedad, fábulas y leyendas que databan de los días budistas. Tarina había leído sobre ellas y pensaba que nunca tendría la oportunidad de verlas porque, como bien sabía, las mejores no estaban en Bangkok, sino en templos del interior del país. Y sin embargo, aquí había exquisitas reproducciones. Estaban pintadas con la misma delicadeza que las miniaturas, pero eran lo bastante grandes como para proporcionar una vívida representación de cómo debían verse en los muros de un templo. Los murales representaban un mundo habitado por divinidades y criaturas mitológicas. Su función primaria era enseñar. Las contempló, pensando que constituían un símbolo del valor, el amor, la bondad, la sabiduría, la resignación y la verdad. Poseían una cierta cualidad mística que hacía que su corazón, o más bien su alma, respondieran a ellas. Miró una, después las otras, y trató de comprender qué les enseñaban a ella, como le habían enseñado a miles de budistas a través de los siglos. La puerta se abrió a sus espaldas. Tarina pensó que era Hunt, y que éste hubiera interrumpido su sensación de reverencia, que era como casi una oración, le contrarió un poco. «¿Podría existir algo más hermoso que esto?», preguntó. «Me imaginé que usted las admiraría», respondió una voz profunda. Tarina lanzó una leve exclamación y se volvió para descubrir que no era Hunt el que estaba allí, sino el marqués. Lo miró con los ojos muy abiertos, sintiendo que su inesperada presencia parecía borrar todo pensamiento de su mente. No pudo recordar siquiera que se suponía quién era ella. El sol entraba por la claraboya y hacía que su cabello dorado con destellos rojizos pareciera reproducirse en las pinturas junto a las cuales se encontraba de pie.
Como hacía tanto calor, no llevaba puesto el vestido negro que consideraba adecuado para su posesión de doncella. En cambio, se había puesto uno de color malva muy pálido, que Betty le había dicho que era muy apropiado para el calor. Estaba confeccionado de forma exquisita, de modo que revelaba su diminuta cintura y redondez de sus caderas antes de descender a sus pies en una cascada de seda y gasa. Mientras los ojos del marqués la recorrían de arriba abajo, Tarina logró tartamudear con voz muy baja. Lo siento. El marqués cerró la puerta detrás de él. Supongo que vino aquí para cambiar sus libros, dijo, como lo hace habitualmente cuando yo no estoy. ¿Usted lo sabía? No podía creer que Lady Lorraine pudiera leer tantos libros con tal rapidez y ser al mismo tiempo tan ignorante respecto a su contenido. Tarina contuvo la respiración. Yo lo siento mucho. Usted debe considerarlo muy reprensible de mi parte. Pero temía que si le decía a su valet que le pidiera permiso, usted podría negarse. Comprendió al decirlo que era realmente reprensible que un sirviente se comportara como ella lo había hecho. Se apresuró a decir: por favor, no se disguste con el señor Hunt. Fue un error de mi parte tratar de engañarlo a usted, pero lo hice solo porque sus libros significan mucho para mí. ¿Ha disfrutado leyéndolos?, preguntó el marqués. Por primera vez desde que él entrara en la habitación, los ojos de Tarina se iluminaron. Pensaba hace unos momentos que debido a lo que he leído desde que estoy a bordo del yate de su señoría, yo he cambiado. ¿Cambiado? ¿De qué forma? Ahora sé mucho más que antes, y, como habría dicho mi padre, se han abierto las ventanas a nuevos horizontes. Permanecieron en silencio hasta que el marqués lo rompió diciendo: y ahora está encantada con mis cuadros. Tarina bajó la vista hacia las pinturas y murmuró: son maravillosas. He leído sobre las jatacas, pero nunca pensé que podría haber una. Y ahora que lo ha hecho, ¿qué le hacen pensar? Tarina se quedó silencioso por un momento y luego dijo: sé que su objetivo principal a través de los siglos ha sido enseñar, pero siento que no es posible expresar con palabras lo que esa enseñanza entraña. El marqués se acercó un poco más para colocarse junto a ella y mirar la jataca Temilla, un cuadro de exquisito colorido que mostraba una decena de personas diferentes en una gran diversidad de actos, todos pintados al mismo tiempo. Cada escena era una miniatura en sí, y sin embargo se mezclaba a la perfección con el conjunto. Al contemplar el cuadro, Tarina comprendió cuál era la respuesta a la pregunta del marqués. Creo, dijo con lentitud, que esas pinturas no han sido hechas para ser miradas solo con los ojos, sino con el instinto, o tal vez diría yo, con el alma. El marqués se quedó inmóvil. Usted ha expresado con palabras lo que yo he estado tratando de explicarme, dijo. ¿Entonces usted comprende?, preguntó Tarina llena de ansiedad. Lo importante es lo que le dan a cada persona que las mira, y no lo que nosotros tratamos de aprender de ellas. Se produjo un ligero silencio. Entonces el marqués habló con voz aguda. ¿Quién es usted? Como si sus palabras la hubieran sacado de un trance, Tarina se estremeció. Al ver que ella titubeaba antes de contestar, él dijo: no me refiero a su aparición en mi yate, en el papel de doncella, que ya conozco, sino su verdadera identidad. Se detuvo antes de añadir: no creo en lo absoluto que sea usted francesa, como me informaron que era. Tarina sintió que debía protestar y decirle lo que Betty había decidido que se dijera, y la historia que ella misma inventara sobre su padre, que era francés, y su madre inglesa. Pero, como había sido educada para no mentir, sintió que el color subía hasta sus mejillas. Comprendió que el rubor delataba su culpabilidad. Estoy seguro de que existe una explicación razonable y aceptable, continuó el marqués, para que Lady Bradwell la haya traído a mi yate, pero me gustaría saber por qué usted piensa de forma tan diferente de mis otros invitados, y cómo es posible, con respecto a estos cuadros, que sienta lo mismo que yo siento. ¿Es verdad eso?, preguntó Tarina. Yo no pensé que...
Se detuvo, comprendiendo que lo que estaba a punto de decir era descortés. ¿Que yo no podría sentir de ese modo?, preguntó el marqués. Supongo que es comprensible que pensara así. La verdad es que cuando estuve aquí hace unos 4 años, encontré a un pintor que copiaba los murales en uno de los templos del interior del país y le encargué que me hiciera algunas reproducciones. Sonrió antes de decir: casi me había olvidado de que las había ordenado, pero los siameses son muy puntillosos. Para ellos el tiempo no tiene importancia. El pintor me trajo los cuadros en cuanto anclé anoche. Me alegro tanto, tanto de haberlos visto. Lo sé, dijo el marqués con suavidad, pero aún estoy esperando que responda a mi pregunta. Creo, milord, que no es necesario, y que tal vez sería un error de su parte notar siquiera mi presencia. Esa es una respuesta absurda, replicó él con voz aguda. ¿Cómo no voy a notarla? ¿Cómo no voy a sentir su presencia aún en los momentos en que no la estoy viendo? Tarina lo miró asombrada y sin pensar dijo: ¿Cómo puede usted sentir eso cuando yo...? Se detuvo, pues comprendió que lo que iba a decir era demasiado revelador, pero el marqués completó su pensamiento. Cuando usted siente lo mismo respecto a mí, ¿verdad? Volvió a bajar la vista hacia sus cuadros. ¿Acaso necesitamos una explicación? He leído todos los libros sobre budismo que tengo aquí, en mis anaqueles. Cada uno de ellos nos dice con toda claridad que esta vida es solo una de muchas. Se detuvo y continuó con más lentitud. Si usted y yo estamos vitalmente conscientes uno del otro, se debe a que nos hemos conocido antes, y a que nuestras vibraciones, o lo que usted llamaría nuestros espíritus, poseen una percepción más correcta que la que nos proporcionan nuestros ojos. ¿De veras cree eso? Estoy seguro de ello, y creo que usted también lo está. Ella desvió la vista y dijo: mi padre y yo discutimos eso con frecuencia. Él pensaba que el budismo era la única religión justa y lógica, y sostenía que cuando uno hurgaba un poco en su filosofía, descubría que se adaptaba perfectamente a la doctrina cristiana. El marqués lanzó una leve carcajada. Y ahora, ¿qué les parece si me dice quién es usted? A menos desde luego que haya bajado de uno de esos murales para divertirme y desconcertarme. Creo que esa es una buena explicación, así que, por favor, milord, ¿podemos dejarlo así? Cuando vio que él estaba a punto de decir algo, se apresuró a añadir: pero como me parece improbable que yo pueda regresar al cuadro, me sentiría muy agradecida si su señoría me llevara a casa en la misma forma en que me trajo. De pronto se le ocurrió que si el marqués estaba allí, el resto del grupo también debía haber vuelto, así que dijo con cierta urgencia: si Lady Bradwell ha vuelto, debo ir con ella ahora mismo. No hay ninguna prisa, le aseguró el marqués. Lady Bradwell y el resto de mi grupo están conociendo el palacio. Yo la he visto antes, por lo tanto, una vez terminada mi conversación con el rey, regresé al yate. En el futuro deberé ser más cuidadosa, comentó Tarina. Solo puedo volver a suplicarle que me perdone por leer los libros de su señoría sin su autorización. El marqués hizo un leve gesto con la mano. Mi estudio es suyo. Espero que también disfrutará de mis cuadros. Tarina contuvo la respiración. Gracias, muchas gracias. Pero disfrutar no es la palabra adecuada. Creo que en verdad me han fascinado. Al mismo tiempo siento que solo al mirarlos me iluminará más que una pila de libros sobre el tema. Habló con voz temblorosa por la emoción, y eso no pasó inadvertido al marqués. Aún estoy esperando que me diga dónde aprendió usted tanto, insistió él, sobre temas que, con franqueza, yo jamás había discutido antes con una mujer. Tarina consideró que era mejor ser franca y respondió: mi padre era un erudito, especializado en temas clásicos, milord. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford, con un tratado de filosofía oriental. Y después de haberle enseñado tanto, ¿su padre permitió tomar este absurdo puesto de doncella? Mi padre ha muerto. Así que por eso viste usted de color malva, exclamó el marqués, y me permite felicitarla por ese atractivo y costoso vestido. En su voz había una nota de desconfianza que Tarina no comprendió, y como había algo en él que la hacía sentir vulnerable, contestó: cada vez que me pongo uno de estos hermosos vestidos que ahora poseo, elevo una plegaria de gratitud por tener a mi alcance cosas tan bellas. Al hablar,
Recordó que cuando había visto al marqués besando a Lady Millicent en la cubierta y cuando más tarde había comprendido lo que estaba sucediendo, había considerado que aquello era verdaderamente feo. En aquel momento no solo había sentido horror y disgusto ante el hecho de que una mujer casada se comportara de aquella forma, sino también de un modo ligeramente diferente ante la idea de que el marqués accediera a ello. Él debió adivinar lo que ella pensaba porque los ojos de Darina eran muy expresivos. Entonces de pronto dijo con voz aguda: «Le dije que levantara la vista hacia las estrellas y olvidara que con frecuencia se reflejan de manera distorsionada». Ella no fingió que no comprendía y después de un momento murmuró: «Lo que es malo y perverso arruina la belleza que Dios nos dio». «Él también nos hizo humanos», replicó el marqués, «pero como usted es muy joven, no puede ser tolerante con las debilidades humanas. Cuando sea mayor comprenderá que un hombre debe buscar la felicidad donde pueda encontrarla». Tarina hizo un leve gesto con las manos. «Tiene usted razón», reconoció con voz baja. «Y sé que soy muy ignorante y supongo que muy tonta. Yo no la llamaría de ninguna de esas formas, pero trate de no echarse a perder. Si uno toca cosas sucias, no puede evitar mancharse con ellas». Tarina lo miró asombrada y él añadió: no son solo las acciones de la gente lo que la echan a perder, sino también sus pensamientos. Lo que usted está pensando ahora le es ajeno y muy distinto a lo que mis cuadros le están diciendo». «Tiene razón, por supuesto que tiene razón», exclamó Tarina con voz baja, «y es algo que debí haber comprendido sola». «Por lo tanto, ¿tratará de olvidar todo lo que le ha perturbado?» «Lo intentaré», respondió ella con humildad, «pero algunas veces resulta difícil». «Siempre es difícil, pero si todo fuera fácil, no habría nada por lo cual luchar, nada que conquistar». «Es cierto», asintió ella, «y cuando uno ha llegado al horizonte, siempre hay otro horizonte más adelante». «¿Cómo pude ser tan tonta para no haber recordado eso?» «¿Por qué lo olvidó?» «Porque tenía miedo». Al decir eso recordó lo desesperada que se había sentido después de la muerte de su padre, cuando comprendió lo poco que le quedaba para sobrevivir. Recordó con qué desesperación había orado durante todo el viaje a Londres, pidiendo que Betty la ayudara. Entonces, cuando ella menos lo esperaba, como la repentina aparición del arco iris en un cielo encapotado, había surgido ese mágico viaje, y la oscuridad se había esfumado para dejar todo inundado de luz. «Un viaje de descubrimiento», dijo casi entre dientes. El marqués se estremeció. Recordó que así es como el secretario del Exterior le había llamado, y como había concluido diciéndole que tal vez encontraría en él la estrella que siempre había buscado. Como si ese pensamiento lo perturbara, el marqués cruzó la habitación para levantar el brazo hacia un alto anaquel y bajar varios libros. «Aún no ha leído estos», dijo. «Cuando lo haya hecho, me gustaría saber qué interpretación les dio, qué significaron para su mente y todavía más para su espíritu». Tarina tomó los libros y advirtió que algo había cambiado bruscamente el curso de su conversación y que ahora él deseaba que se fuera. Con los libros bajo el brazo se dirigió hacia la puerta. Al llegar a ella, se volvió para hacerle una ligera reverencia y decir: «Gracias, milord, muchísimas gracias». Cerró la puerta con suavidad detrás de ella, y entonces casi echó a correr a través del pasillo en dirección a su camarote. Tenía la inexplicable sensación de que había huido de algo abrumador, de una amenaza de la que no podía escapar, ni ahora ni nunca. Al sentir que su corazón latía de forma extraña, como si hubiera pasado por una experiencia parte mística y parte perturbadora, tuvo miedo. ¿Cómo podía haberle hablado al marqués de esa manera? ¿Cómo pudo revelarle sus pensamientos y sentimientos reales de una forma tan íntima? ¿Y cómo pudo él haberle hecho esas preguntas, diciéndole además que había percibido las vibraciones de ella, como ella las de él? «Debo estar soñando. Él no pudo haber dicho eso», discutió Tarina consigo misma. Poco después, ya sentada en su cama, trató de pensar en lo sucedido. Le parecía que se mezclaba en su mente para formar un rompecabezas en el que no encontraba ni principio ni fin. Solo sabía que el marqués era un hombre muy diferente de lo que ella había supuesto, o de lo que todos los demás pensaban que era. Si de veras había oído lo que él había dicho,
Si no lo había imaginado, entonces todo lo que había escuchado sobre él, que lo pintaba como un hombre mimado, cínico, disoluto y eterno perseguidor de mujeres hermosas, era mentira. Y aun en el caso de que esa imagen quizá representara la mitad del hombre, la otra mitad, que él mantenía muy en secreto, era completamente distinta. Le parecía ver a los perversos demonios y a los seres celestiales de los murales unidos en un ser humano. Por primera vez comprendió por qué su padre había dicho que en todo hombre hay una parte de Dios y una parte de demonio, así como la libertad de escoger cuál de los dos debe ser tu guía. Mientras pensaba en el marqués, sabiendo que algo en ella parecía tratar de alcanzarlo, y de que había estado vitalmente consciente de él desde que subiera al yate, sintió que estaba siendo desleal con Betty. Era Betty quien él había llevado allí, Betty, a quien ella amaba y quería ayudar. Deseaba casarse con el marqués. Estoy segura de que él la hará muy feliz, se dijo Tarina. No obstante, se estremeció por el dolor que le produjo tal idea, y de manera increíble, desesperada, comprendió la razón. Fin del capítulo 5 de En pos de una estrella de Bárbara Cartland. Espero que les haya gustado este capítulo. Los veo en el siguiente. Chao.